Invocación de apertura. Siguiendo una tradicional costumbre, voy a recitar la bien conocida invocación a los grandes. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su protección la sociedad por ellos establecida para cumplir su voluntad sobre la tierra. Que ellos la guarden por siempre por medio de su poder, la inspiren con su sabiduría y la protejan con su actividad. Que así sea. Amén. Bueno, buenas noches. Hoy tenemos al hermano Andrés, que ya está listo, y vamos a darle los micrófonos. Andresito, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema que hoy nos asiste es el lenguaje de los iniciados. Estas son personas o entidades, tanto hombres como mujeres, llamadas por el mundo religioso, filosófico, metafísico y teológico como las personas iniciadas. A través de esta entidad, la humanidad ha tenido acceso a una sabiduría que va más allá y por encima de todos los conocimientos intelectuales y de todas las percepciones directas pero parciales que hasta ahora ha acumulado el cerebro humano a modo de pensamiento, que simulan ser la totalidad de la naturaleza o del ser humano, cuando en realidad es tan solo una parte que, siendo incompleta, se apodera ilusoriamente de la mente y de la conciencia de nuestro ser humano. Con este modo de vida, nuestro principio o alma humana nunca florecerá. Amén de que nosotros, como seres humanos, abandonemos las realidades ilusorias que nuestro pensamiento ha hecho. Nuestra alma humana no florecerá jamás. Y esto tan solo puede ser logrado con el conocimiento propio que siempre nos está indicando y señalando las enseñanzas de la teosofía a través de los maestros y de los iniciados. Si no tenemos conocimiento propio, no tendremos como humanidad una idea exacta y precisa de lo que son estas personas llamadas los iniciados. Igual nos sucede con los maestros de sabiduría mental, espiritual y divina. Debemos aclarar que todos los maestros son personas iniciadas, pero que no todos los iniciados son maestros. Tanto los maestros de sabiduría espiritual y divina como los iniciados en las leyes ocultas y misterios de la naturaleza son auténticas y legítimas amantes de la humanidad. Y aunque nosotros estemos muy alejados de ellos, dado el momento evolutivo en que ahora estamos, ellos siempre están tan cerca de nosotros que están en nosotros mismos, tanto por dentro como por fuera de nosotros. Y con nosotros han ofrecido en muchísimas circunstancias su sangre y sus propias vidas. La historia de la humanidad muestra eso con mucha exactitud y precisión. Pueden haber personas que, porque los maestros y personas iniciadas estén formando una fraternidad universal y vivan en un orden cósmico, el orden cósmico de la gran fraternidad blanca, ya por esa razón ellos no están atentos a la humanidad, que ahora mismo somos nosotros. Y esa sí es
la más inexacta de todas las inexactas ideas que tenemos de los maestros y personas iniciadas. Es cierto que, estando la señora HPV en una de sus visitas al Tíbet, tras Himalayo, fue allí por primera vez, vio allí por primera vez de manera física y por apenas pocos minutos a su maestro, y pudo conocer que era su maestro cuando el maestro mencionó la palabra Upika, nombre que el propio maestro le dio al principio del Manvantara, nombre oculto y secreto que de manera esotérica perdurará durante todo el mismo Manvantara. Estos nombres, por lo general, son modos de llamado que se le hace a la humanidad. Es uno de los modos que se nos hace como humanidad. Según los propios maestros, cuando esto ocurre, uno no debe preguntarse quién es la entidad espiritual que le ha dado dicho llamado. Y tampoco uno debe preguntarse el por qué se lo han hecho. Estas dos preguntas son señaladas por los maestros y los iniciados, porque ellos conocen la estructura psicológica de la humanidad. Y por lo general, cuando a un ser humano, estando en una circunstancia, en una situación embarazosa, donde abundan los complejos de culpabilidad, las penas, las vergüenzas, las ansiedades, el pánico, miedo, depresiones, satisfacciones, placeres, deseos, etcétera, 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 verse de repente con el regalo de una prenda de inestimable valor espiritual, como lo es este llamado al seno espiritual del ser o del Prayat Atma, que hace la diferencia o la distinción entre la naturaleza humana mortal y la naturaleza inmortal humana. Este evento es algo asombroso que no puede ser escrito o descrito por ninguna palabra. La respuesta que da el ser humano ante un evento de tal magnitud y trascendencia es que este regalo es inmerecido para él o para ella, alegando innumerables razones, porque los recuerdos que hay en su vida llevan a esa persona a un pasado donde hizo y deshizo cosas andando bajo el hechizo o hipnotismo del yo. O gran ilusión, que ahora lo hacen sentir como una persona miserable y un no merecedor de cosas así, cosas que son tan serias, delicadas y responsables. Reflexionemos cada uno de las personas que ahora estamos aquí sobre estas palabras dichas por uno de los instructores más notables que ha tenido la humanidad en todos los tiempos y cuyo linaje proviene de los dioses patriarcas. Me refiero a Moisés, cuando le dijo en aquella aparición que tuvo: Señor, ¿por qué a mí, si yo hasta he matado seres humanos? Estos son verdaderos misterios para los cuales
las enseñanzas teosóficas tienen respuestas esclarecedoras. Cuando uno estudia e investiga sobre la base de las enseñanzas del Deva Villa o enseñanzas de la teosofía, estos misterios no escapan a la luz de la sabiduría espiritual y divina, porque ese yo o gran ilusión solo puede eclipsar a la mente inferior, humanas inferior. Jamás puede eclipsar a nuestra mente superior y mucho menos podrá eclipsar a los corazones de los maestros y de las personas iniciadas en las leyes ocultas y misterios de la naturaleza. Porque es precisamente de sus corazones de donde salen estos regalos o llamados espirituales, para ponerlos directamente en los corazones de los seres humanos que ya están dando sus pasos en el sendero de la luz. Estas personas sean maestros de sabiduría espiritual y divina, o sean personas iniciadas en las leyes ocultas de la naturaleza y sus misterios, cuando están encarnadas en nuestro globo terráqueo o planeta Tierra, se caracterizan por su abnegación, compasión, altruismo, misericordia y filantropía. Y cuando desencarnan, se dirigen natural y espontáneamente a su primigenia y legítima tierra, tal y como se dirige la mariposa y la abeja a su flor. Obviamente, la tierra que ellos se dirigen no es como la densa y sólida tierra física que ahora nosotros estamos pisando, sino que es una tierra completamente hecha por el Akasa Tarva o Tawa. Es una tierra hecha por el Akasa Tawa. El Akasa Tawa es la sustancia primordial o éter que envuelve, sostiene y mantiene tanto al universo manifestado como al universo inmanifestado. El Akasa Tarva es lo que hace que en el plano Adi, que es el plano donde tiene lugar el primer resultado del estado evolutivo de Parabrahman, que es ese Dios que es innominado y desconocido, que se reduce a sí mismo en ese mismo plano Adi, formando o dando lugar al huevo áureo de Brahma. Todo en ese plano Adi es de naturaleza divina. Según las ciencias ocultas o los ocultistas, estas son fuerzas que provienen del segundo logo. Por lo que el huevo áureo de Brahma envuelve a todos los globos, envuelve a todos los seres vivientes y a todas las cosas. Por eso es que no existiendo para la divinidad lo de arriba ni lo de abajo, sino que lo que existe es que como arriba es abajo y como abajo es arriba, así tenemos la ciudad de Brahma o la ciudad de las 9 puertas,
que es precisamente nuestro cuerpo físico. Y como arriba es abajo, nuestro cuerpo físico es el Upadi, donde está toda la constitución septenaria del hombre. Y que si tiene una parte que es de naturaleza mortal y tiene otra parte que es de naturaleza inmortal. Según el contexto del Deva Villa o contexto de la teosofía, tanto los maestros como los iniciados tienen un pleno dominio de la escritura y el lenguaje del Devanagari, así como de sus claves con el propósito o finalidad de que nosotros de naturaleza humana mortal podamos aprender de ellos las enseñanzas que dan a la naturaleza humana su inmortalidad. Y esto lo logran haciendo conscientes al hombre que en su naturaleza humana arde una llama que nunca se apaga ni se apagará jamás, porque arde sin necesidad de combustible ninguno. Estas enseñanzas siempre han sido bien resguardadas desde los tiempos antiquísimos, primero por los hierofantes y después por los sacerdotes. Que utilizaban la lengua sacerdotal o censa, con el cual los iniciados se comunicaban oculta y secretamente entre sí, y lo iban enseñando y lo iban enseñando y transmitiendo a sus discípulos. Estas escrituras y lenguajes se guardaban en los altares de los templos anexos a los centros de las escuelas filosóficas y se hacían en unas tablas cuadrangulares y las copias se guardaban en unos discos. Así fue en la India, donde solo había al principio un solo hierofante para toda la nación, aunque en el resto de las demás naciones, sean estas del lejano, medio o cercano oriente, tenían igualmente hierofante. De esto habla extensamente, según Mackenzie, la Real Enciclopedia Masónica. También lo hacen los caldeos y los hebreos, así como el budismo de las escuelas contemplativas o el Mahayana. También a veces se le dice gran vehículo. Los judíos igualmente tenían su hierofante y sacerdote, porque tenían un vasto conocimiento. Anda, si es Andrés, estaba hoy. Oigo, ¿me hablaron? No, Andresito, fue una persona que entró con el micrófono encendido, no te preocupes. Ah, pero se me oye a mí, ¿no? Se me está... Sí, se oye, no te preocupes. Bien. Porque tenían un vasto conocimiento del Merkabah. Los hierofantes también eran conocidos como los Mistagou. En hebreo o caldeo, el término era Peter, el abridor, el descubridor o revelador. Y por esto, el Papa, como sucesor del hierofante, los antiguos misterios
ocupaban ellos la silla pagana de San Pedro. Cada nación ha tenido sus misterios hierofantes. Los judíos también han tenido su Peter Tanaín o rabino, como Hillel, Akiva y otros famosos cabalistas que podían comunicar el tremendo conocimiento contenido en el Merkabah y dominaban perfectamente el intrincado misterio de la sangre y el tremendo poder que hay en ella. En el Tíbet, el hierofante principal es el Dalai Lama. Entre las naciones cristianas, únicamente la católica ha conservado su costumbre pagana entre las personas en la persona del Papa. Como puede apreciarse, todas las naciones y civilizaciones de la antigüedad usaban el mismo lenguaje sacerdotal o lengua denominada censa, nombre místico del lenguaje secreto sacerdotal, o sea, del lenguaje del misterio de los adeptos iniciados en todo el mundo. La lengua sacerdotal censa, además de tener su alfabeto propio único, puede ser expresada por medio de varios sistemas de escritura cifradas, cuyos caracteres participan más de la naturaleza del ideograma que de las sílabas. Otro método es el loop en tibetano. Consiste en los números y colores, cada uno de los cuales corresponde a una letra del alfabeto tibetano, que consta de 30 letras simples y 74 compuestas, formando así un alfabeto criptográfico completo. Cuando se emplean los signos ideográficos, hay una manera definida de leer el texto, pues en tal caso los símbolos y signos usados en astrología, esto es, los 12 animales del zodiaco y los 7 colores primarios, cada uno de ellos triple en gradación o matiz, a saber, claro, primario y oscuro. Letras del alfabeto simple en lugar de palabras y frases, porque en este método los 12 animales repetidos 5 veces y asociados con los 5 elementos y los 7 colores proporcionan un alfabeto completo compuesto de 60 letras sagradas y 12 signos. Un signo colocado al principio del texto determina si el lector tiene que descifrarlo según el sistema indo, en el cual cada palabra es simplemente una adaptación sánscrita, o si debe hacerlo con arreglo al principio chino de leer los signos ideográficos, el método más fácil, el método más fácil, sin embargo, es aquel que permite al lector no emplear ninguna lengua especial o emplear la que más le plazca, puesto que los símbolos eran como los guarismos o números arábicos, propiedad común e internacional entre los místicos iniciados y sus discípulos. La misma peculiaridad es caracterizada de una
de la forma de las escrituras chinas, la cual puede ser leída con igual facilidad por cualquiera que conozca los caracteres. Y por ejemplo, discúlpenme. Vamos a ver aquí, Andy. Bueno, lo que quiere decirse es, y ahora voy a seguir sin leer ni nada de eso. Lo que quiere decirse aquí es que la lengua usada por los iniciados, de modo obviamente esotérico, oculto y demás, es una lengua que solo ellos y únicamente ellos pueden conocer. Hablamos aquí ahorita del Sensa, pero en realidad, nosotros ahora, como seres humanos, estamos en un proceso evolutivo que está más de la mitad de nuestro tronco padre, como lo llama así la señora Blavatsky. Es decir, estamos en la quinta raza raíz. Como ustedes saben, hubo una raza de equilibrio que fue la Atlántica. Y de esa raza se tomaron las mentes más brillantes, las inteligencias más brillantes y también con la mayor pureza. Y de ahí se extrajo nuestra quinta raza raíz, que ya va más allá, un poquito más allá de la mitad, tanto en su raza como del tronco padre. Ya en estos momentos nosotros estamos independientes de nuestro tronco padre. Todo esto quiere significar que nosotros podemos tener acceso con esa sabiduría e inteligencia, que podemos hacer uso de ella porque nuestro planeta guía es el planeta Mercurio o Buda. Buda con una sola D, que significa planeta Mercurio o planeta de la sabiduría. Eso, los benéficos efluvios de esas, de esas influencias, las recibió precisamente la quinta raza madre, o la quinta raza raíz, o la quinta raza permanente, como se le quiera llamar. Y por lo tanto nosotros tenemos esa sabiduría y tenemos esa inteligencia. Y también somos la primera raza subgénica, o sea, independiente de ese tronco padre. Lo cual significa que nosotros podemos desarrollar este conocimiento propio que nos señala siempre las enseñanzas de la teosofía. Y nosotros incluso podemos ir más allá de ese lenguaje Sensa. ¿Por qué? Porque a partir de que la señora HPV escribió el libro La voz del silencio, significa que nosotros, por ser quinta raza y estar un poco más allá de la mitad evolutiva, esperando introducirnos en la séptima y subséptima raza, que no es más que el desarrollo clarividente en el plano astral y el desarrollo clarividente del plano mental. Ya a nosotros nos llega por esa influencia o esa protección del planeta Mercurio o planeta de la sabiduría, podemos iniciar nosotros de por sí lo que es el conocimiento propio y tener nosotros un contacto directo con el Devanagari, que es el lenguaje de los Devas. Ese lenguaje fue el que configuró
al idioma sánscrito o la lengua sánscrita. Es una de las lenguas más perfectas que existen en el mundo. Entonces, si nosotros ya podemos comunicarnos con esa voz del silencio, nosotros le estamos dando terminación a un libro que nunca se termina, que es el libro de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no tiene comienzo ni tiene fin. Es un movimiento que no tiene comienzo ni tiene fin. Pero sí hay mucha sabiduría en ella. Y esa sabiduría nosotros tenemos que lograrla con lo que hasta ahora no hemos tenido. Ese libro de la historia de la humanidad tiene muchas páginas, pero tiene muchas páginas con símbolos, signos, letras, números, en fin, con todo ese caudal de cosas. Pero cuando llegamos a un punto de ese libro, todas las páginas están en blanco. No hay letra, no hay párrafo, no hay nada. Está en blanco. Y ese hecho de estar en blanco significa silencio. Y es eso precisamente lo que se enseña en las escuelas de misterio, tanto de la antigüedad como ahora en los tiempos modernos. Puede cambiarse la forma, pero el fondo sigue siendo lo mismo, porque la sabiduría y la inteligencia viven en un presente invariable, no en un presente variable, que son las connotaciones de los tiempos que nosotros estamos viviendo, tanto cronológico como tiempo psicológico. Solo que uno se mide por el reloj y el otro se mide por los recuerdos. Y en el tiempo que se mide por los recuerdos es donde la humanidad tiene sus dificultades. Y por eso, teniendo nosotros la capacidad de podernos comunicar a través de Vanagari, con esa voz que se oye en el silencio, como bien lo dice Laura Vázquez, podemos perfectamente entonces leer esas páginas en blanco. Porque solo estando esas páginas en blanco, nuestro cerebro no trabaja. Porque cuando nuestro cerebro trabaja es para producir tiempos por los recuerdos. Y los recuerdos, como todos sabemos, no tienen existencia. Nosotros nos hacemos muchas imágenes, sacamos conclusiones, interpretamos, deducimos, pero es siempre el pasado, es siempre lo que conocemos o lo que conocimos. Pero para nosotros llegar a un presente invariable, tenemos que, de todos modos, haber comprendido a fondo lo que son estos dos tiempos. Porque de lo contrario, nunca saldremos de toda esta serie de trampas y de toda esta serie de velos que en un proceso descendente o involutivo nosotros hemos adquirido. Pero ya hay cierta madurez en nosotros. Pasamos esa etapa, pasamos la etapa de equilibrio y ahora estamos en un proceso ascendente donde nos pueden llegar cosas que antes solo a personas iniciadas llegaban. Pero gracias a su trabajo y por preparar a la humanidad, hemos llegado hasta aquí, donde por sí mismo ya nosotros tenemos que labrar nuestros propios destinos, conocer las leyes de karma, conocer las leyes de acción, de reacción, que es lo mismo, conocer esa marea que sale y que entra, pero que es lo mismo, porque siempre estamos acompañados del yo. Es ese yo hecho por el pensamiento lo que nosotros tenemos que abandonar
pero no nos damos cuenta de él. Tenemos que darnos cuenta de ese yo. Como nos damos cuenta de un edificio de 5 estrellas, una computadora, un viaje allá a la luna, que ha sido hecho por nuestro pensamiento, pero por nuestro pensamiento de tiempo cronológico, no por el pensamiento de tiempo psicológico o por el recuerdo. Ahí la humanidad no ha avanzado ni un miligramo, nada, ni un codo ha avanzado la humanidad. Ahí seguimos igual. ¿Por qué? Porque el pensamiento resuelve problemas tecnológicos y científicos, pero no resuelve problemas humanos. No resuelve problemas humanos. Al contrario, trae más problemas humanos. Porque en caso de que resolviese un problema humano, crea 10. Porque en esa mente inferior humana, todo está fraccionado, todo está dividido entre lo que es sujeto y objeto. Y el espacio de tiempo que hay entre sujeto y objeto es conflicto. Y a eso está habituado nuestro cerebro. Nuestro cerebro se ha habituado al conflicto en su parte psicológica. No obstante, en su parte tecnológica y su parte científica ha avanzado mucho. Hay tremendos prodigios en la cirugía, por ejemplo, tremendos prodigios en la ingeniería genética, en las realidades virtuales, pero eso no resuelve problemas humanos. Al contrario, mientras vivamos con nuestros recuerdos, siempre vamos a vivir en una vejez psicológica. Y esa vejez psicológica la que nosotros tenemos que eliminar y alejarnos lo antes posible de ella, si queremos tener contacto con la voz del silencio. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos llegar al silencio, a esas páginas en blanco? Hay una manera que nosotros podemos llegar a eso. Y esa es una de las responsabilidades que tienen los teósofos, de transmitir estos conocimientos. Claro que hay escuelas internas y toda una serie de cuestiones. Pero si nosotros, con este oído que tenemos, que forma parte del cuerpo de Brahma, si nosotros podemos escuchar, porque cuando usted está escuchando, usted está en silencio. De lo contrario, no está escuchando. Y cuando uno está escuchando de una forma completa. Está escuchando con todos sus sentidos. Pero en cuanto interfiere ya el pensamiento, ya dejamos de escuchar. Dejamos de estar con todos nuestros sentidos. Y cuando nosotros escuchamos con todos los sentidos, estamos escuchando con la mente. La mente es lo único que puede liberar al cerebro de su pasado. Cuando hay mente, hay una tremenda transformación en los seres humanos, porque entonces los seres humanos pueden vivir tanto en un mundo mortal como inmortal. Se aprenden todas estas cosas que llamamos los viajes astrales, los viajes mentales. No necesitamos naves, no necesitamos nada hecho por el pensamiento. Y esa es precisamente la sabiduría y la inteligencia que nosotros debemos de adquirir. Hay una cosa que es inmortal y que nosotros podemos incluso hasta explorar. Y esa cosa que es una esencia inmortal, es el amor. Pero nosotros no nos interesamos en el amor. Nos interesamos en otra cosa. Y cuando
los objetos que nosotros tenemos de distracción, de entretenimiento, de placer y de toda esa serie de cuestiones mueren, nosotros pensamos que ha muerto nuestro amor, y el amor es inmortal, el amor no muere, es su esencia. Pero nosotros, al estar identificados con el deseo, al estar identificados con las formas que sean, hemos perdido nuestra visión, hemos perdido el amor. Y eso es lo que nos trae esa voz en el silencio. Pero si no hacemos el silencio, si no aprendemos el arte de escuchar, es imposible que podamos leer esa parte en blanco del libro. Hemos leído todas las partes de símbolos, hemos leído toda la parte esta de signos y demás, y de letras y de cifras, pero no hemos leído las páginas que están en blanco. Y hasta que no pasemos por esas páginas en blanco, que solamente pueden leerse en el silencio, por nosotros haber aprendido el arte de escuchar, entonces nunca sabremos lo que es la libertad. Nunca sabremos lo que es el Nibbana. Entonces, bueno, hasta aquí esto. Yo sé que lo he hecho un poco apresurado y demás. A mí no me gusta leer, y cuando leo, pues, pero a veces estas cosas son tan delicadas, tan responsables, que tenemos que leer por algunos conceptos y algunas cuestiones sobre las cuales algunos estamos claros, otros menos claros y así, pero me gusta más explicarme de esta manera. Así que si hay alguna pregunta que hacer, algo en cuestión, pues bueno, aquí estamos. Gracias, Andresito. Y abrimos los micrófonos para los hermanos. Maida, tiene la manito levantada. Maida, por favor. Ok, como siempre, Andrés, me encanta cómo usted explica las cosas, pero tengo una preguntita. Ya que estamos en la quinta raza, ¿ok? Ya entonces, como nosotros estamos más avanzados, ya no tenemos ni a los iniciados ni a los maestros. Somos nosotros mismos. Sí, somos precisamente nosotros mismos, porque recuerda, Mayra, nosotros tenemos lo que se llama una mente superior en cuanto al contexto de las enseñanzas teosóficas, ¿ves? Entonces, en esa mente superior, precisamente por ser una mente espiritual, porque está acompañada por tres rayos fundamentales que provienen de la mónada. ¿Ve? El primero, el segundo, el tercer rayo es de la mónada. Y aquí en este proceso, lo que está aprendiendo es la mónada, que somos nosotros, pero envuelto en muchos velos. Y precisamente el Parabrahman es como un demiurgo, es como si fuera el logo mismo. ¿Ve? Entonces, ese Parabrahman, al convertirse en Brahma, va a tener comunicación el propio Dios con nosotros, el propio logo con nosotros. Y esa es la ciudad que yo pongo ahí, que es la ciudad de Brahma, o la ciudad de las 9 puertas, que es nuestro cuerpo. ¿Ves? Si tú te pones tenemos 2 aberturas en los oídos y cuenta, da 9, es la ciudad de Brahma. Pero al mismo tiempo, en teosofía, el Upadi es una cosa completa que se reúne en este cuerpo que es físico, que verdaderamente no es el cuerpo físico de nosotros como tal. Nuestro cuerpo es un cuerpo etéreo, ¿ves? Que se llama el lístula en la enseñanza oculta. Pero bueno, estamos aquí bajo esa forma, y también estamos aquí con un yo que es una gran ilusión que nos ciega, nos hipnotiza
a nosotros nos pone a veces en estado de conciencia onírica, que no sabemos si estamos dormidos o estamos despiertos o qué es lo que hay. ¿Ve? Pero en esta situación, una vez que se alcanza ya lo que es el yo superior, ese yo espiritual que vive siempre en un presente invariable, pues hay muchas entidades. Por ejemplo, los mismos patriarcas que yo mencionaba ahorita y hablé de Moisés. Están los Kumaras, que son los verdaderamente representantes de la humanidad, porque le dieron a la humanidad el fuego, le dieron la mente. ¿Ve? Están los Nagas, que son otras jerarquías de inteligencia. ¿Sí? Y están los yogas, los dioses yoga. Todos hemos oído hablar de Krishna, todos hemos oído hablar de Arjuna, de las iluminaciones y demás. Pero los mismos yogas, al igual que los nagas, al igual que los patriarcas, han hecho aportes fundamentales a la humanidad. Por ejemplo, los patriarcas enseñaron al hombre a hablar con Dios. Lo enseñaron. Pero nosotros a veces caemos en toda esta serie de tonteras, de divisiones, que si esta religión, que si soy de la otra, que si patitín, y lo dividimos todo. La mente inferior es un fraccionamiento, es un estado constante de división de todas las cosas. Y lo fraccionamos todo. Y un fragmento no puede abarcar la totalidad. Es la totalidad la que abarca a los fragmentos. Y puede o no hacer una unidad de ellos. Entonces, los mismos yogas, todos hemos visto los aforismos de Patanjali y toda una serie de cosas. La misma 6 escuelas que habían en la India de yoga, pues totalmente se difieren después de la venida de Patanjali, 300 o 400 años antes de Jesús, 200 años antes de Jesús, ajá, sí, de Jesús, y eso hizo la diferencia, porque Patanjali tuvo la experiencia de una divinidad, de un ser divino, mientras que el resto de las escuelas de yoga permanecieron, sí, en los estados de Samadhi, sí, en los estados de Dhyana, pero que eran fundamentalmente estados de concentración en un objetivo, en algo como tal, y aportaron igualmente a la humanidad. Pero el que más se destacó fue precisamente Patanjali con sus aforismos, porque le aportó a la humanidad un yoga que es el Karata Raja Yoga, con el cual se puede llegar a un estado de Karanopati, que es prácticamente estar con el Parabrahman o con el Demiurgo. ¿Ve? Y los patriarcas fueron lo mismo. Los patriarcas, aquellos que aglutinaron a todas las religiones en sus tiempos. Todos hemos leído de Abraham. Todos hemos leído de Moisés, el nacido de las aguas. Pero la misma teosofía tiene respuestas esclarecedoras en por qué Moisés no entró en la tierra prometida, y sí entró Aarón, sí entraron muchos de su familia y demás. La teosofía tiene para esos misterios su esclarecimiento. Lo que sucede es que a mí me gusta hablar lo más sencillo y simple posible así, ¿ve? Porque a veces cuando nos adentramos en estos temas, cada cual tiende hacia un lado y hacia otro, y no ve la unidad, que el espíritu es unidad, que la divinidad es unidad, que la mente religiosa es unidad. Entonces saltan para aquí, saltan para allá, y no se sabe dónde a veces estamos. Pero las personas que superan la intelectualidad
y que superan las percepciones, digamos, parciales y que están en un estado completo, al menos tienen una lucecita, tienen una lucecita. Entonces, Mayra, a ver. Muchas gracias, lo entendí bien, bien. Me gusta como usted explica. Ay, gracias, hija, gracias. Bueno, aquí tenemos a César también. César, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola. Hola, Patricia, dime. A ver. Tú hablaste de que... Lo tengo anotado acá. Sí. Estamos en la mitad de nuestro tronco raíz, que es la mitad de la quinta raza, y nos estamos independizando de ese tronco raíz. No, no. Algo así más o menos. No. Nosotros ya estamos más allá de ese tronco padre, no raíz, tronco padre. Entonces, estamos más allá de eso y estamos también ya desarrollados en las subrazas, más allá de la mitad, de modo tal que con la sabiduría que nos ha dado Buda o Buda como planeta, Mercurio, y el desarrollo de las inteligencias que produjo el Manu Vajrapatra, ya nosotros tenemos la suficiente capacidad y madurez como para sentir esa voz en el silencio. De lo contrario, la señora Blavatsky, HPV, no hubiese tomado todo su tiempo para escribir ese libro, lo cual significa que las enseñanzas teosóficas han valorado que la humanidad ya puede ir conociendo estas cosas, la voz del silencio. Hasta ahora hemos conocido cantidad de formas de comunicarnos, los ideogramas, que es utilizando todos los elementos y más elementos de la naturaleza, ¿ves? Como son los propios elementos, como son los colores, ¿ves? El arco iris, los símbolos de un pacto con Dios, el hombre y toda esta serie de cuestiones. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí somos bien pensados. Pero donde no somos bien versados es cuando ese libro que estamos leyendo, pasamos páginas y todo está en blanco y uno anda buscando las letras. ¿Y dónde está la letra esta y el símbolo? No hay más letras ni hay más símbolos. Se acabó. Ahora tenemos que conocer esta otra parte. ¿Y cómo la conocemos? Es lo que estamos explicando ahora. Pero para entender, sí. Entonces, este lenguaje de los iniciados, el Censar, es algo que se escribía en tablillas, como si fuese un libro. Y cualquiera Correcto. que supiese el significado de las letras podía entender a lo que querían comunicar. Correcto, Pero correcto. ahora, como estamos Sí. desarrollados, avanzados ya en las subrazas de la quinta raza, tenemos la capacidad Sí, para penetrar en el conocimiento propio correcto. y, El conocimiento propio. y tener contacto con el idioma de Vanagari, De Banagari. Correcto. que es el lenguaje del silencio. Sí, que fue Pero quien configuró los caracteres, discúlpame, Cecita, este lenguaje de Banagari fue el que configuró el idioma sánscrito. Y ahí sí. lo perfecto de este idioma sánscrito. ¿Ves? Y Sí, está el bien. lenguaje. Entonces, antes del periodo en el que estábamos, no podíamos acceder al conocimiento interno. Claro, y por eso eran los iniciados, el lenguaje sacerdotal, todos los hierofantes y todos los iniciados, pues conocían ese lenguaje. ¿Cómo no lo van a conocer si tienen un pleno dominio de eso? Pero ya nosotros, al irnos, acuerda que eso estamos hablando de primera raza, segunda raza, es decir, segunda raza, la raza hiperbórea, la primera, la raza polar, la tercera, la lemuriana, la cuarta, la atlántica. Ahora estamos en la área. Y con el advenimiento de Buda y al tener la tierra un Buda propio, pues esto se esparció en diversas direcciones.
fue hacia la China, invadió a toda el Asia como un reguero de pólvora, y esas situaciones han llegado hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy. Pero todos han hecho un aporte, un tremendo aporte. Tanto los patriarcas, los yogas, como los nagas, como los kumaras. ¿Ves? Y así. Una persona de la cuarta raza, por así decir, siendo igual un ser humano completo, ¿no tenía acceso al Devanagari? No tenían acceso. No tenían acceso porque desarrollaron de una manera tal la mente concreta, desarrollaron de una manera tal el cerebro concreto, que ya tú ves en qué terminaron. Ya tú ves en qué terminaron. ¿Ves? Solamente los iniciados sí tenían esos conocimientos. Si, por ejemplo, Noé y demás no hubiesen sido iniciados, pues no hubiese sido salvada la humanidad en aquellos tiempos. ¿Ves? ¿Me entiendes? Y Pero así, entonces estos iniciados no pertenecían a la misma corriente que el resto, sino que venían como de, por así decir, de otro correcto, grupo de almas. correcto. Venían incluso de otras cadenas, venían incluso de otros globos, porque así es como se interrelaciona el cosmos. Y se interrelacionan las leyes universales. Acuérdate que hay un orden en la naturaleza, en esta naturaleza biológica, y hay también un orden en nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana goza de la naturaleza biológica, pero también goza de nuestra naturaleza de orden cósmico. Si es en ese orden cósmico donde está la gran fraternidad blanca, porque allí viven y de allí dirigen muchas cosas. ¿Ves? Okay. Está muy No más bien. preguntas. Sí, Hay un elemento Muchas fundamental ahí. gracias. sí. El elemento fundamental se llama Cristo, que es la semejanza divina, que fue concebida al principio como semejanza, pero cuando se concibió al hombre, nada más que se le dio el cuerpo, no se le puso la semejanza. Y eso es lo que estamos buscando. Bueno, mira, Levi, yo sabía que tú ibas a participar y por eso dejé esto, honestamente. No lo hice con una maldad inocente, vaya, sí, sí. Pero, mira, voy a decirte algo ahora. Sí, mira. Tú sabes que acabo de decir que los patriarcas aportaron muchas cosas. Y te voy a decir más. Hay un libro escrito por Yodhu Krishnamurti que se llama Fuego en la mente. Fuego en la mente. Y él, cuando comenzó a estudiar todas estas cuestiones, y eso es dicho por él, todas las cuestiones. Después, antes que terminemos, te voy a buscar en la página que está de Fuego de la Mente lo que él dijo. Y a mí también, honestamente, me sorprendió muchísimo, muchísimo. Y él habla ahí que no solamente el estado de Cristo, sino que los hebreos, De John Johan, los hebreos habían descubierto no solo eso, sino que ya habían descubierto a ese Dios desconocido e innominado que le pusieron Yahvé o Jehová. Y ese es el significado de Yahvé o Jehová. ¿Ve? Y él mismo lo dice ahí. Yo tengo incluso el libro en la mano. El libro en la mano. Y te voy a decir en la página que él dijo eso. Que ya los judíos, los hebreos, habían descubierto
a ese Dios innominado, que vendría a ser el Parabrahmán mismo, vendría a ser el demiurgo. Mira, Fíjate que la misma HPB dejó escrito que Cristo estuvo en todos los patriarcas. Lo mismo estuvo en Adán, que en Abraham, que en Isaac, que en Jacob, que en Moisés. que en todo, Ese es el Espíritu Santo, ese es el verbo. es el Y verbo, la gente claro. está confundido cuando hablan de Jesús. Están confundiendo a Jesús con Cristo. No, no, son dos cosas distintas. Y totalmente diferentes. Claro, hay que estar consciente de eso para poder entonces entender Correcto. los grados, esos, los 7 espíritus de Dios que hay que buscar. Claro. Los sefirox son los sefirox. Los Perdona 7 que me haya metido, pero es que estabas tocándole las hojas ahí, pero no le llegaste a agarrarlo por la raíz. No, pero es así, hermano. Es así. Y bueno, yo no sé si Bello estará por ahí, pero bueno, yo también hablé de los yoga, de los Karanopadi y demás, que eso ya es en la mente superior, estados que nos conducen igualmente a Dios. Y cuando digo que nos conduce a Dios, me estoy refiriendo que nos conduce a la creación de todas las cosas, a la esencia de todas las cosas, que es el amor. Ahí está. Ok, gracias. Una vez más, Andresito, Salvador, ¿hay algún otro hermano de los hermanos aquí presentes en la logia o online que tengan preguntas? ¿Alguien de los presentes? ¿Quién fue el autor de este libro que dijo él ahora? ¿Fue buenamente de quién es? Guido Krishnamurti dijo, ¿verdad, Andresito? Hay una Sí. persona aquí. Exacto. Se llama Fuego en la Mente. Krishnamurti. Sí, ahí está, Fuego en la Mente. Que son los Dayan Shohan. ¿Qué página, Andrés? Los fogonazos que recibimos en la mente. Déjame buscar las páginas, porque como viene por capítulo. Creo que José, ¿querías hacer alguna pregunta, José? Después yo les voy a buscar con paciencia, porque estas cosas son muy responsables y muy delicadas, ¿ves? Y expresarlas así en público. Hay cosas también que uno las puede expresar y las puede... ¿Ustedes me oyen? Sí, perfecto. Sí, claro. No virtualmente, sino que hay que hacerlas presencialmente y a veces de una forma muy interna también, porque son cosas que son así, Y mira, todo el tiempo que pasó Krishnamurti, casi 50 años, y ahora reveló esto. Entonces, son cosas bastante conmovedoras. Y por eso la tendencia de todo teósofo es la unidad en todo. Y por eso hay libre pensamiento, aunque el pensamiento jamás puede ser libre, pero bueno, hay quien se hace esa idea. Que como es arriba es abajo. Como es arriba es abajo. Como es arriba. Que nosotros vayamos a decir, ya está arriba. Siempre ha estado arriba. Y también ya está abajo, porque claro, recuerda, el reflejo. Claro, y no solamente que sea el reflejo o la proyección o el desdoblamiento, no, es que es atemporal, no existe el tiempo al cual nosotros estamos profundamente condicionados. Nuestros cerebros son cerebros muy viejos, porque guardan todas las cosas viejas del mundo, los deseos más viejos, las aspiraciones más viejas, todas las cosas tremendamente. Es lo eterno. Bueno, queridos hermanos, le damos las gracias al hermano
Andrés, que nos ha presentado un tema interesante y un tema que nos va a hacer pensar. Acuérdense que la teosofía es para pensar, no para creer lo que estamos recibiendo. Entonces, como a mí me corresponde dar la información del trabajo de la logia, después, primero preguntar si alguien quiere decir alguna cosa más o algún comentario, y si no, pues entonces voy a informar 3 cosas. La primera es que la logia tiene ya un canal en YouTube que se llama Mundo Teosófico. Este canal lo ha hecho el hermano Andy y está trabajando con la hermana Elisa y ya tiene algunas cosas presentadas. Mundo Teosófico. Hace falta que entren en el canal y que también se suscriban lo que puedan para poder mantener una actividad corriente. La segunda que quiero anunciar es que la próxima charla será el martes 9, que ustedes saben que estamos estudiando la doctrina secreta. Y estará acá ya el hermano Gonzalo esperamos eso porque él regresa o esta noche o mañana. Que por cierto, vimos que él estaba presente ahí, vamos a ver si quiere decir algo. Y lo tercero es el sábado 14, que será la siguiente charla, que estará a cargo del hermano Salvador Levi y que es en relación al estudio que estamos haciendo de la Daisy sin velo. Esas eran las cosas que quería comentarle. Así que aquí la hermana Lisa para el cierre de la logia cuando sea necesario. Sí, Juancito estuvo por aquí, lo estuvo oyendo, muy bueno, Andresito, maravillosa como siempre la conferencia. Hermano. Invocación de cierre. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede salvar al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros, estén en el plano que estén. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están sufriendo crueldad, para que puedan descubrir su interno en nuestro amor, aún en su angustia. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están infligiendo crueldad, para que puedan ser movidos a retornar a vosotros y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres y a Elena Petrona Blavatsky y Henry Stilolco, nuestros fundadores externos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que brillas en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo, que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Sepa que por lo tanto también uno con todos los demás. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los hermanos. La sesión de Miami Day Blavatsky Buenas noches, hermano. ha terminado. Gracias. Buenas noches. Andrés. Gracias. Gracias a todos. Andresito, muchas